Buenas noches a todos. Espero todos se encuentren muy bien en este proceso que estamos en este momento de la tecnología. Pues estoy muy contenta porque pues han estado entregando muy buenas evidencias. Lastimosamente en la noche de hoy veo que pues viene poca gente. Sin embargo, vamos a ver pues qué pasa en el transcurso de, de la conferencia. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar pues primero el cronograma para hoy. El cronograma que tenemos en este momento. Tenemos entonces que teníamos el laboratorio, los laboratorios de FI y LPP. Hay gente que está atrasadita con esto. Espera un momentico, yo dejo de compartir un momentico la pantalla. Y desactivo el WhatsApp. Un momentico. Bueno, entonces tenemos aquí en este momento el cronograma. Hay gente que está atrasadita con esta parte de LPP, pero entonces ya definimos con ellos pues como qué podemos hacer para colocarnos al día. La especificación de requerimientos con casos de uso es un tema que todavía pues muchos están entregando y necesitamos pues que sigan entregando esta actividad. Vamos a dar tiempo hasta que termine termine como esta partecita para que ustedes entreguen. Tenemos este foro que les pido pues que participen en él, todos los que todavía no han participado. Estamos con esta parte de determinación de las tecnologías de hardware y software, que vamos a dejarlo, la vamos a explicar bien la próxima clase, pero pues hay tiempo hasta el 5 de octubre para entregarlo. Tenemos esas evidencias transversales que espero que la vayamos desarrollando y estamos hoy con el laboratorio UML, o sea, seguimos con la parte correspondiente a UML. Tenemos un laboratorio. Ese laboratorio lo vamos a colocar como opcional para entregar, ¿cierto? Aquí les coloco el laboratorio, o sea, ustedes pueden aquí por acá observar, vamos a mirar, bueno, en este momento pues está como mal la plataforma, vamos a ver si en este momento pues ya está como funcionando. ¿Han podido ustedes entrar ahorita por la tarde a la plataforma? Bueno, entonces en el momento funciona. Bueno, pero no nos da pues como para entrar, como para mirarla acá, porque nos quedamos toda la tarde o toda la noche esperando pues a que funcione, porque yo hasta hace poquito pues no me estaba pues como funcionando, entonces mejor dejémosla ahí por un ladito. De todas maneras, ustedes pueden observar por la plataforma esta evidencia que se llama laboratorio UML, ¿cierto? Ahorita vamos a dejar un tiempecito a ver si de pronto nos deja entrar. Laboratorio UML, vamos incluso pues, ya que estamos acá, tratar de entrar. Y aquí ustedes van a encontrar, mientras la plataforma pues entra, van a encontrar aquí este laboratorio. Ese laboratorio se llama Laboratorio de Construcción de Diagramas UML con la herramienta DIA. Y aquí colocan pues varios ejercicios, ¿cierto? Varios ejercicios a realizar que tienen que ver con la parte de UML, pero realmente pues el ejercicio que abarca todos los temas es este, el sexto, ¿cierto? El que quiere entregar este ejercicio, ¿cierto? En vez del ejercicio que pusimos la semana pasada,
correspondiente a esta actividad, a la especificación de requerimientos con casos de uso, lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, tenemos acá este laboratorio. El que quiera realizar este ejercicio y entregarlo, en este ejercicio, ¿qué es lo que hay que entregar? Hay que entregar lo que es el diagrama de casos de uso, que aquí hoy vamos a hacer un ejemplo de diagrama de casos de usos, diagrama de clases y diagrama de secuencia, que es el que vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Vamos a mirar para ver si nos deja entrar. No, bueno, parece que sí, que no hay problemas con la plataforma, mejor. Vamos a mirar entonces en la plataforma dónde pueden ustedes encontrar pues el material para esto. Bueno, de todas maneras sí está como un poquito lento, pero bueno, vamos a ver si nos da pues para entrar. Me preocupa que esté viniendo pues como tan poquita gente. Claro que ustedes pues están viniendo y esa parte es importante. El problema es para los que no lo están haciendo, para los que no están entrando a la plataforma. Vamos a mirar entonces qué es lo que pasa, por qué no están pues entrando, ¿cierto? A mirar acá. Y los que han entrado. Vamos a mirar a ver qué pasa pues con los otros compañeros que no lo han hecho. Bueno. De todas maneras, hoy el asunto es que vamos a mirar, ahorita miramos qué es lo que hay que entregar, vamos a mirar el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases, pues como con un ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque UML, los diagramas que más se utilizan son el de caso de uso, diagrama de clases y diagrama de secuencia. Hoy vamos a mirar un ejemplo con diagrama de casos de uso y diagrama de secuencias, perdón, diagrama de casos de uso y diagrama de clases, y la otra semana miraremos el de secuencia. Son los tres que más se utilizan, ¿cierto? Cuando yo voy a desarrollar pues un software, cuando estoy como en la parte pues de análisis, esa sería como lo que vamos a desarrollar. Bueno, yo creo que yo mejor les voy a colocar un video y les voy a indicar en dónde es que ustedes pueden entregar. Ah, bueno, aquí ya está. Como que hay que hablar más de él para que funcione. Bueno, vamos a mirar aquí por contenido. Bueno, es que definitivamente yo sí les aconsejo que si ustedes quieren entrar a la plataforma, tiene que ser o muy temprano o muy tarde, porque en el día se está poniendo muy complicado para entrar. Entonces, ustedes para descargar material o descargar o realizar las actividades o enviarlas, sí les recomiendo que de pronto madruguen un poquito más o que sea como un poquito tarde. Claro que es un secreto, porque si todo el mundo hacemos eso, entonces se va a bloquear también a esas horas, pero de verdad que sí ha estado con muchos problemas esta plataforma. Y bueno, definitivamente pues esto se quedó pues ahí. Profe, qué pena, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Profe, una preguntita, esas páginas así, ¿por qué se saturan tanto? ¿Eso tiene un límite de gente pues en la que pasa ese límite de gente y se empieza a saturar o en qué va eso, profe? Muchas gracias. Pues puede ser por muchas razones. Primero porque hay mucha gente, segundo porque ustedes saben que en esta pandemia pues todo el mundo está trabajando a través de internet, ¿cierto? Y tercero porque en el SENA cambiaron de plataforma, ¿cierto? Entonces esta plataforma siempre ha tenido pues, en este año, el año pasado nosotros usábamos otra plataforma, no sé si ustedes llegaron a entrar a cursos o cosas pues del SENA, pero éramos con otra plataforma que pues era como mejor que esta, era más rapidita. Y eso también ha influido en que sea, pues a que la plataforma esté colocando pues tantas dificultades, porque sí se han presentado muchos inconvenientes, muchos problemas, pero bueno, aquí vamos a ver qué pasa pues con eso. Entonces aquí tenemos el material de formación, pero sí, ustedes saben que todo el mundo ahora, incluso los presenciales, están como virtuales, entonces eso ha hecho que, bueno, y aquí no me quiere mostrar. A ver, vamos a ver si mostrándolo acá. No quiere. A ver, material de formación.
material de proyecto 2, material de proyecto 3. Bueno, no me quiere mostrar el material de formación. Vamos a ver si mirándolo de otra manera me lo deja mostrar. No, esto parece que se bloqueó. Alguno está en la plataforma, pero tan charo. Esto sí me lo deja ver, pero no. Vamos a ver. Parece que se ha bloqueado. Bueno, yo mejor les voy a hacer un videito y les digo pues en dónde está este laboratorio para que ustedes lo puedan observar. De todas maneras, el laboratorio, pues como les había dicho ahorita, este sexto enunciado es el que contiene todo, ¿cierto? Entonces yo les recomiendo hacer el diagrama el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases y luego el diagrama de secuencia que le vamos a ver la próxima semana. Entonces en el día de hoy vamos a mirar pues como un ejercicio, ¿cierto? Para poder hacer el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases. ¿Listo? Los que estén todavía atrasaditos con la parte de algoritmos, entonces ya hablamos pues como por aparte, ¿cierto? Pero sí vamos a tratar de desatrasarnos en ese tema. Y si de pronto hay alguno aquí que está todavía algo le falta de la base de identificación, entonces sí les pido que también envíen eso lo más pronto posible. Mañana, pasado mañana les voy a colocar pues como los que deben pues evidencias anteriores. Entonces miren, tenemos aquí un enunciado donde nos dicen que se desea construir un aplicativo de gestión factura, conociendo los clientes. Un cliente puede requerir varias facturas en un lapso de tiempo determinado. O sea, una factura puede ser hecha por un cliente. Cada factura tiene un número de factura y la fecha de facturación y está conformado por varias líneas de factura. Cada línea de factura corresponde a un producto. Hay dos tipos de clientes. El cliente normal que tiene identificación, nombre, dirección, teléfono, sexo, y el cliente empresarial que tiene identificación, nombre, dirección, teléfono. El cliente empresarial tiene contrato. Cada vendedor se hace responsable de los clientes empresariales y cada cliente empresarial es atendido solo por un vendedor. Entonces miren que es una cuestión de factura, una factura pues que se hace normal, que tiene pues una fecha de facturación, que tiene unos productos y que hay dos tipos de cliente, un cliente que es normal y un cliente que es empresarial. Los que son empresariales son atendidos pues por un vendedor. Entonces, el cliente normal puede consultar y realizar la factura vía internet y el vendedor también puede facturar a clientes empresariales, ¿cierto? El cliente empresarial puede consultar, pero no puede facturar. Cada vez que el vendedor realiza una factura, debe validar que el cliente esté registrado, ¿cierto? Entonces, este es un enunciado no pues para realizar un algoritmo, ¿cierto? Sino para realizar un caso de uso, ¿cierto? Recordemos que los casos de uso, permíteme un momentico. Los casos de uso se usan es para graficar o para diagramar una situación, ¿cierto? O sea, los diferentes casos en los cuales el usuario utiliza el sistema, ¿cierto? Y esto nos ayuda a analizar más la situación de la empresa, la situación del cliente. Pues la idea es conocer a partir de esto, pues cómo diagramar esa situación problema que tiene el cliente. Entonces, esta es una situación problema, ¿cierto? Y lo que aquí se pide es como realizar el caso de uso, ¿cierto? O el diagrama de caso de uso. Entonces, cada caso de uso es un proceso, ¿cierto? Recordemos que un caso de uso siempre debe empezar con un verbo en infinitivo, ¿cierto? Entonces, para hacer ese diagrama de casos de uso, primero tenemos que analizar cuáles son los actores. ¿Alguien recuerda qué es un actor? Pues, pero en el caso pues que nos compete. ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de uso? ¿Alguien sabe qué es un actor en un diagrama de caso de u
¿Qué es un Profe, buenas actor? noches. Buenas noches, Juliana. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Profe, Bien, el gracias. actor es la persona que va a interactuar con nuestra aplicación, es como para el que el que va a interactuar con el objetivo de nuestra aplicación, o sea, el que va a, sí, a interactuar pues con el sistema en sí, ese es el actor. Exacto, exacto. Es el usuario. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Exacto, es el usuario que interactúa con la aplicación, como acabas de decir. Ernesto también dice, es un ente que ejecuta una actividad, es un usuario ente que interactúa con el sistema. Sí, exactamente. Entonces, miren que aquí nosotros tenemos, pues porque varias personas me han dicho que no entendemos bien este tema. Bueno, entonces aquí vamos a hacerlo como desde el principio. Entonces, ¿cuáles serían los actores de esta situación? O sea, la factura que se generaría sería ¿cierto? Entonces tenemos una factura, tenemos un cliente con una fecha de facturación, con un número de factura y con el detalle pues de la factura. Y este es el enunciado. ¿Cuáles creen ustedes que serían las personas que interactuarían con el sistema? ¿Quién nos dice además de... ¿Quién nos dice? Esperen un momentico, yo veo Profe, quién me pues está hablando. yo, Sí, Jaime, bien puedas. profe, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí claramente se observa que es el cliente y el vendedor, pues digo yo. Sí, exactamente. Entonces, vamos a hacerlo así de esa manera, como dice Jaime. Espera que yo tengo aquí como varias cosas abiertas. Esperen yo si las puedo cerrar. Ah, ¿será que cerré también la que estaba? No. Sí, exactamente. El cliente y el vendedor. Entonces vamos a colocar, como estamos haciendo como el análisis desde el principio, vamos a colocar aquí los actores. Entonces serían cliente y vendedor. Bueno, ¿cuáles serían los procesos o los casos de uso para poder hacer el diagrama? ¿Cierto? Vamos a hacer el diagrama, entonces tenemos que definir cuál. Entonces, ¿cómo yo identifico cuáles son los procesos o los casos de uso? Serían como aquellos elementos o aquellos procesos que yo veo que se deben de ejecutar. Ese proceso yo debo colocarlo, ese caso de uso debe iniciar con un verbo, ¿cierto? Porque es una acción que el usuario va a realizar. Entonces, por ejemplo, el cliente ¿qué creen ustedes que haría en este sistema? Recordemos que pueden haber varios diagramas de caso de uso, no tiene que ser una cosa, pues que tiene que ser así, no, o sea, con tal de que funcione, cada uno puede hacer un caso de uso diferente, un diagrama de casos de uso diferente, ¿cierto? Es que es muy difícil que dos personas pues piensen igual, con tal de que sea lógico. ¿Cuáles serían los procesos o los casos de uso? A ver, ¿quién me dice tal vez por el chat? No tiene que ser pues tampoco por el... Consulta, entonces dice Ricardo, del cliente, entonces dice Ricardo, dice consultar producto, venta, validar usuario. Muy bien. Y Ernesto dice consultar artículos, consultar precios, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de una vez acá. Vamos a, perdón. Ay, perdón. Voy a colocar aquí. Aquí entonces vamos a hacer los usuarios. Aquí voy a decir cuál es el actor. Entonces, digamos que el actor va a ser el cliente. Y vamos a tener otro actor. Aquí lo estoy haciendo en la herramienta día, ¿cierto? Aquí vamos a tener otro actor que sería el vendedor. Vamos a colocar solamente esos dos actores, ¿cierto? Bueno, y vamos a definir aquí los casitos de uso. Entonces, por ejemplo, el cliente puede consultar, ¿cierto? Y lo vamos a colocar en infinitivo, consultar productos, pues, ¿cierto? ¿Qué más me dijeron? Consultar artículos o productos, realizar la facturación, ¿cierto? Realizar la facturación, consultar precios. O sea, cuando yo digo productos es lo mismo que precios, ¿cierto? Consultar productos con sus precios. Realizar el pago. Realizar el pago, entonces yo puedo, o realizar pues la factura, ¿cierto? Coloquemos aquí, realizar el pago. Eso lo puede hacer también el cliente, realizar el pago, ¿cierto? Digamos que serían esos dos los que haría pues el cliente.
el cliente normal. ¿Qué haría el vendedor? Ah, bueno, listo. ¿El vendedor qué creen ustedes que haría? Voy a colocarles nuevamente el enunciado. El vendedor también puede realizar la factura, ¿cierto? Realizar una factura para el cliente empresarial, ¿cierto? Entonces, realizar una factura empresarial. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué me dicen por acá? Ingresar datos del sistema, ingresar al sistema con el usuario rol vendedor, asignado para validar usuario y consultar inventario. Ah, sí, 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 exactamente. O sea, también puede consultar inventario, es cierto, es cierto. El vendedor puede, por ejemplo, consultar inventario, pues que es lo mismo que consultar productos, ¿cierto? Lo que pasa es que lo haría con otros permisos. Podría consultar inventario, podría hacer la factura de lo que ahorita dijimos, realizar factura, cliente empresarial, ¿cierto? ¿Qué más podría hacer el vendedor? ¿O qué otro faltaría aquí por colocar? Otra cosa que podría hacer, qué más haría falta acá? Ingresar datos al sistema, actualizar inventario, realizar cotizaciones. Bueno, efectivamente, vamos a colocar aquí anular facturas, sí, o sea, son muchos, pero vamos a colocar aquí, porque si no aquí nos llenamos, pues, o sea, podían ser muchísimos. O sea, yo con un producto yo puedo eliminar, actualizar, ingresar, pero vamos a colocar aquí, pues, como los más importantes, ¿cierto? O sea, los que hacen parte como del meollo de la empresa, de lo más importante de la empresa. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, aquí realizar la factura del cliente. Esa parte sí es muy importante. Otra parte importante que ustedes ya me dijeron por ahí es, pues, gestionar los clientes, o sea, ingresarlos, eliminarlos, bueno, hacer todo lo correspondiente, pues, como a los clientes, ¿cierto? Entonces, digamos que por ahí decía que el vendedor, ¿cierto? Además de realizar la factura del cliente empresarial, pues tiene que haber algo que permite, pues, como gestionar clientes. ¿Cierto? Que esa parte de gestionar clientes tiene que ver con la parte de ingresar los clientes, de actualizarlos, bueno, hacer todo eso. Bueno, alguno me decía ahí que también habría, me parece que fue Ernesto, o no recuerdo quién fue el que me dijo, que hay que hacer la validación del cliente. Entonces, por ejemplo, el vendedor realizar la factura del cliente empresarial, tiene que hacer un proceso, pues aquí como para colocar la cuestión de incluir datos, de incluir procesos, una parte de validar usuario, perdón, cliente. Es decir, realizar la factura implica o incluye validar el cliente, ¿cierto? O sea, este es como un casito de uso en la cual este incluye este otro necesariamente. Si yo voy a hacer una factura, tengo que validar el cliente. Entonces, miren, este más o menos sería, pues, como un caso, un diagrama de caso de uso, pues, como de lo más importante. Ahora, puede haber un caso de uso más grande con más cosas, ¿cierto? Con más cosas, pero aquí es realizar como lo más importante o de lo que hace el meollo de la empresa, lo más importante para la empresa. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que este realizar pago o este consultar inventario o este gestionar clientes, después lo vamos a detallar un poquito más, ¿cierto? Aquí no nos están pidiendo que lo detallen, pero la idea es que cada uno de estos se detalle paso a paso cómo se va a realizar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, realizar la factura al cliente. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se hace la factura al cliente? Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿cierto? O la próxima videoconferencia. Cada uno de estos, por eso hay que colocar como los que son más importantes, ¿cierto? Por ejemplo, realizar el pago, realizar la factura del cliente. Esos dos son, son los casos de uso misionales de la empresa. Son los que se van a
los que se van a desarrollar, ¿cierto? Entonces este sería como el diagrama de casos de uso. No sé si están de acuerdo o qué opinan ustedes. Actualizar, o sea, con un cliente se pueden hacer muchas cosas, actualizar clientes, ingresar clientes, modificar clientes. Con la factura también se puede anular la factura. Con los productos, aquí tendríamos que, tienen toda la razón, aquí podríamos hacer pues como un modulito en donde se diga, bueno, en vez de consultar productos, bueno, vamos a colocar gestionar productos, o mejor dicho, aquí en esta parte, no tanto consultar inventario, sino gestionar inventario, ¿cierto? Que gestionar inventario entonces sería tener en cuenta los 4 operaciones básicas que yo debo hacer sobre un proceso, que son ingresar, actualizar, modificar y eliminar, ¿cierto? Eso lo tendría que hacer el vendedor porque él tiene como todos los permisos, mientras que el cliente solamente puede consultar los productos. Y además aquí de realizar el pago, también tendría que aquí como seleccionar los productos para poder realizar pues el pago, ¿cierto? Tendría que haber aquí cuando se dice consultar, aquí podemos decir consultar, aquí podríamos decir, este sería consultar los productos y seleccionar los que quiera comprar, ¿cierto? Comprar los productos. Entonces este sería como el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Desde aquí consultar productos. ¿Profe, qué? ¿Realizar pedido o qué? Sí, consultar productos, aquí puede ser otro, por ejemplo, de realizar pedido. Entonces, mire que este realizar pedido sería algo opcional. Yo puedo consultar los productos y listo, ¿cierto? Simplemente consultar los productos. Pero adicionalmente, yo puedo realizar un pedido, ¿cierto? Sería lo que se llama un STEM, ¿cierto? Un STEM es cuando es algo opcional. ¿Se acuerda que lo vimos en una clase pasada? Nosotros dijimos, bueno, esto es algo que es obligatorio. Si yo voy a realizar la factura, obligatoriamente tengo que validar el cliente, ¿cierto? Pero en este caso, si yo voy a realizar el pago, primero tengo que realizar el pedido, primero tengo que consultar los productos, ¿cierto? Y después de consultarlos, opcionalmente, pues puedo realizar el pedido, ¿cierto? Entonces es un STEM, es algo opcional, ¿cierto? Yo puedo hacer esto y ya. En cambio aquí, para yo poder hacer la factura, necesariamente tengo que validar que el cliente exista dentro de la base de datos, ¿cierto? Entonces, esta podría ser una forma de hacer el diagrama de casos de uso, que alguien pues me estaba preguntando que cuál es la diferencia entre diagrama de casos de uso y diagrama de clases. Entonces, este sería el caso de uso. O sea, y cada caso es, ¿nosotros qué haríamos después? Nosotros, por ejemplo, este de realizar el pedido o de realizar factura, lo haríamos paso a paso. Y eso lo vamos a dejar entonces para la próxima semana explicar, ¿cierto? Eso sería entonces este diagrama. Ahora vamos a mirar, este quedó pues entendido. Miren que no es difícil, no es una cosa difícil. Miren que todos los casos de uso empiezan en infinitivo. Cada uno de estos es un caso de uso, o sea, es un caso en el cual este usuario utiliza el sistema o usa el sistema, por eso es que se llama caso de uso. Entonces, un caso en particular, otro caso, otro caso, otro caso, otro caso. El conjunto de todos es lo que se le llama diagrama de casos. Diagrama de casos. Profe, perdón, una pregunta. Sí. Con relación al cliente, entonces tenemos el primer caso de uso, consultar productos. Se dice que en la otra asociación o la otra relación que existe por medio del STEM sería realizar el pedido, porque se deriva de la consulta de los productos, obviamente, pero en ese orden de ideas no sería una derivación de este último caso de uso que mencionamos también el pagar, porque yo no puedo simplemente consultar productos y pagar directamente, sí. No. Sí. Tendría que realizar el pedido, aquí hacer un STEM para realizar el pago, ¿cierto? Tienes toda la... Ay, lo borré donde no era. Sí, él no puede directamente hacer el pago, sino aquí que sería otro STEM, realizar el pedido, y aquí, opcionalmente, yo puedo hacer el pedido y
aquí hacer como otro stem para realizar el Profe, pago. pero ahí no sería STEM, ahí sería include. ¿Por qué? Porque si yo realizo un pedido, obviamente tengo que pagar, obligatoriamente no. Pero si yo quiero, puedo realizar como el pedido y en ese momento pues arrepentirme y no hacer el pago, ¿cierto? Es que yo voy a hacer el pedido, pero entonces va a pagar. Pues puede que yo coloque todas las cositas en el carrito, pero al final diga, presione el botón, Ah, pero sí, en el tiene momento del razón, pago, profe, sí. ¿cierto? Entonces es opcional, mientras que este sí es obligatorio. Si yo voy a realizar la factura del cliente empresarial, obligatoriamente tengo que validar que el cliente exista, ¿cierto? Entonces este sí es obligatorio. Y este es más opcional. Yo si quiero consulto los productos, voy a consultar los productos, pero bueno, voy a realizar el pedido, bueno, realizo entonces el pedido, los coloco en la... Y luego opcionalmente entonces realizo el pago, ¿cierto? Entonces esta sería como una forma. Miren que no es difícil. Miren que, por ejemplo, el cliente no puedo dentro del sistema, recuerden que es la interacción con el sistema. Este cliente, por ejemplo, no puede gestionar inventario, o sea, él no puede por allá mirar a ver qué le falta a un producto, pues cuántos productos tiene, no, porque eso el cliente no lo puede hacer, ¿cierto? Eso no tiene que ser alguien de la empresa, ¿cierto? No puede tampoco el mismo, bueno, este cliente, aquí sería gestionar clientes, ya tendríamos que mirar qué tanto o sea, cómo quiere el usuario que se le haga el sistema, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí decía dentro del enunciado que el vendedor gestiona clientes empresariales, ¿cierto? Porque el cliente de aquí, él mismo se puede, pues, como inscribir, ¿cierto? Que va a ser un nuevo cliente y empezar a consultar los productos y hacer, pues, como todo el proceso, ¿cierto? Entonces, miren que hacen cosas muy diferentes el cliente y el vendedor. Y ya, entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Que yo luego, más adelante, tengo que detallar cada uno de los casos de uso. Que eso lo vamos a ver entonces, como les digo, en la próxima conferencia, en la conferencia dentro de 8 días. Ahora, ¿cuál sería el diagrama de clases? Bueno, aquí lo voy a grabar. Ay, esto se me bloqueó. Voy a colocarlo acá. Este sería el diagrama. Yo lo puedo aquí guardar. Caso de uso empresarial. Notémoslo así. Bueno. Ahora, yo puedo hacer también el diagrama de clases. Entonces vamos a mirar cómo hacemos ese diagrama de clases. Vamos a mirar nuevamente el enunciado y dice, se desea construir un aplicativo de gestión de factura conociendo lo siguiente. Entonces, bueno, listo. Un cliente puede requerir varias facturas. Entonces aquí ya, miren que cuando me voy a hacer un caso de uso, yo lo que definí fue los procesos, ¿cierto? Esa parte quedó pues entendida, muchachos, es que varios me estaban como preguntando con respecto a eso. Quedó entendido pues ya, entendido eso que hablamos sobre los casos de uso. Fernando que me estaba preguntando, que me preguntó por la tarde. Sí quedó entendida esa parte. Quedó entendido lo de los casos de uso y el diagrama. Bueno, Fernando parece que está trabajando. Profe, lo que pasa es que la verdad no le he podido poner mucho cuidado porque en este momento estoy en el trabajo, entonces me desconcentro mucho aquí haciendo cositas. Bueno, listo, tranquilo. Después de la grabación. Listo. Bueno, ahora, ¿cuál sería entonces el diagrama de clases? Entonces, aquí nosotros tenemos que definir cuáles son las clases. Recuerda que aquí para yo definir cuáles son las clases, tengo que mirar si dentro del enunciado que yo tengo acá o dentro del problema que yo tengo, pues porque ya estoy en una empresa, ya no sería, pues, sí puede ser pues como un enunciado, algo que ya esté escrito, indica qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, dentro de lo que esté escrito o dentro del problema que tengo que investigar cuáles son las clases. Para yo investigar más o menos cuáles son las clases, ¿qué puedo identificar yo como clase? Pues todo lo que puede ser como todo lo que sea un sujeto, o sea, las personas, u organizaciones, todo lo que sea, por ejemplo, se hable de cliente, de una persona, todo lo que sean eventos, transacciones propias del dominio, lo que son factura, venta o préstamo,
Objetos, los objetos tangibles o intangibles, por ejemplo, lo que es un libro, un material, un producto, una revista. Más o menos esto nos podía dar como una idea de cuáles podían ser esas clases. Entonces, más o menos, o sea, eso es como donde yo voy a guardar pues como la información, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuáles podrían ser las futuras, las posibles clases? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién me dice cuáles podrían ser esas posibles clases dentro de este enunciado? Por favor, me escriben para yo, o me hablan. Profe, ¿Cuáles podrían pues ser? tenemos varias, vendedor, cliente, Bueno, factura, entonces vamos a decir cliente aquí, corporativo. Pues hay clases y bueno, entonces, subclases, ¿no? Superclases y entonces subclases. aquí aquí tenemos el cliente normal, ¿cierto? Tenemos el vendedor, tenemos la factura. Como dice que tiene varias líneas de factura, entonces vamos a colocar una línea de factura, es como esto, ¿cierto? Cada una de estas es una línea de factura, entonces vamos a colocarla también como una clase. El sistema de pago también, ¿cierto, profe? El sistema de pago, bueno, pero es el sistema de pago, o sea, pero es donde se guarda información. Por ejemplo, miren aquí Ah, la ok. factura, ¿cierto? La factura que guardaríamos, miren que estaría el número de la factura, el cliente, la fecha, ¿cierto? Y en cada detalle de factura, o en cada línea como dicen acá, línea de factura, estaría el nombre del producto, el precio, la cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la otra clase que podíamos nosotros identificar? Recuerden que puede ser un sujeto, un objeto, una transacción. Una transacción es, por ejemplo, una factura, una venta. Un sujeto, el cliente, el vendedor, el cliente normal, el cliente empresarial. ¿Qué más? ¿Qué es lo que se va a vender? A ver, yo veo qué me dicen por acá. Los productos, ¿cierto? Exacto, Jenny. Factura, clientes, muy bien. Servicios, sí. Pero aquí más que todo es de productos, pero está muy bien, es un servicio al mismo tiempo. Entonces, miren que acá también podríamos nosotros decir que está también el producto, ¿cierto? Entonces, más o menos esas serían las clases. Entonces, vamos aquí a identificar las clases. Vamos a decirle aquí nuevo y aquí vamos a definir las clases. Entonces, aquí nosotros diríamos, bueno, va a haber una clase que se va a llamar, por ejemplo, cliente. Vamos a definir todavía, sobre todo pues los nombres de las clases así, porque por cada clase hay que colocarle atributos. Nosotros podemos decirle aquí, por ejemplo, que aquí hay un atributo que es, por ejemplo, de cliente. Entonces, la identificación, ¿cierto? El nombre, bueno, y todos los datos pues, que debe tener pues un cliente, ¿cierto? Vamos a decirle aplicar. Aquí también podemos colocar las operaciones que yo puedo hacer sobre un cliente. Entonces yo puedo decirle, pues, por ejemplo, ingresar cliente, ¿cierto? La operación. Entonces, ingresar, actualizar. Bueno, las 4 operaciones básicas, es cierto que se le puede hacer pues a un cliente. Actualizar, retirar, eliminar. Eliminar o consultar un cliente. Bueno, vamos a darle a aplicar. Y bueno, entonces fuera de cliente, entonces dijimos que también el vendedor. Con sus atributos, pues aquí no vamos a colocar todos los atributos porque los atributos pues son pues casi que los mismos del cliente, pues, pero entonces ya ustedes saben la identificación y el nombre. Vamos a colocar la identificación y el nombre. Y todo lo demás, pues, no es que solamente va a tener identificación y nombre, sino que es que ya sabemos que tiene apellido, bueno, y todo lo demás, ¿cierto? Al igual que el vendedor, también va a tener ingresar, actualizar, o sea, tiene como la operación. Estas son las 4 operaciones básicas que siempre tiene, pues, siempre se
se tiene sobre cada una de las clases. Bueno, ¿cierto? Entonces, bueno, también vamos a tener lo que es la factura. Entonces, aquí vamos a tener la clase factura. Entonces, esta va a tener ¿qué atributos? ¿Qué atributos tendría la factura? ¿Qué piensan ustedes? Exacto, Jenny. Sí. Digamos, Juan Esteban, que el pedido es pues como la factura, ¿cierto? O sea, ahí es donde yo voy a guardar, puede que en un momento determinado sea pedido, después se convierta en factura. El precio, sí. Bueno, pero hay una cosa, está bien, Luis Carlos, lo del precio, pero hay algo, muy buena tú, la fecha, muy bien, Ernesto y Carlos. Entonces, aquí vamos a colocarle, porque es que mira una cosa, aquí vamos a colocar el número de la factura, ¿cierto? Porque como un consecutivo o algo, pues. La fecha. El precio también es muy importante, lo que nos dice Luis Carlos, la fecha. Pero el precio, mira que si ustedes observan acá, aquí en esta parte de la facturita, el precio es por por cada línea de factura, ¿cierto? O sea, no está miren que aquí hay un encabezado y aquí hay un detalle. Entonces, la factura, la fecha, bueno. Pero miren que el precio es, o sea, no podemos colocar un precio en la factura porque el precio es por cada uno de los detalles, ¿cierto? Por cada una de las líneas de factura, ¿cierto? Entonces, más bien estaría en esa clase, ¿cierto? Entonces, yo puedo acá decir, bueno, aquí más o menos tendría eso, las operaciones aquí serían, pues, por ejemplo, como nos dijo alguien, puede ser ingresar. Alguien nos decía, no recuerdo quién era, anular factura, ¿cierto? Anular la factura. Puede que tenga algo de modificar, ¿cierto? Consultar, ¿cierto? Bueno. Tenemos entonces lo que se llama una línea de factura, ¿cierto? Que eso nos lo decía pues en el enunciado. Entonces, las líneas de factura son cada una de las lineecitas que corresponde pues a lo que va a llevar por cada producto. Entonces podemos colocarlo acá. Podemos colocar línea de factura. Igual que, por ejemplo, en un préstamo de una biblioteca. Yo puedo hacer el préstamo y puedo haber una línea, por ejemplo, yo puedo prestar varios libros, es decir, los puedo prestar hoy, ¿cierto? Hasta determinado tiempo. Supongamos en las bibliotecas, pues, cuando uno iba y prestaba, o en una videotienda, ¿cierto? Yo puedo prestar varios videos, ¿cierto? Entonces, esa es una sola factura con varios videos, o sea que va a tener una línea va a tener un detalle, ¿cierto? Un detalle de la factura que yo voy a entregar, porque son varios videos. Cada detalle, o sea, cada línea es por cada uno de los videos, ¿cierto? Lo que veíamos nosotros acá. Que cada una de estas lineecitas es cada uno de los productos que yo estoy comprando, pero que tienen cierta cantidad y pues que va a tener un precio pues unitario, ¿cierto? Entonces, acá yo puedo decir, bueno, entonces aquí hay una línea de factura, va a tener unos atributos, ahí es donde vendría, por ejemplo, el precio, ¿cierto? Ahí sería donde vendría el precio del producto, ¿cierto? Vendría la cantidad, el precio y la cantidad. Bueno, fuera de eso que nos dijimos también que el producto, ¿cierto? El producto sería otra clase. Entonces el producto tendría que tener aquí entonces una identificación, tendría que tener pues un nombre, ¿cierto? Ay, pero no le he colocado el nombre a esto. Ah, sí. Un nombre, bueno,
la cantidad en inventario, ¿cierto? Eso se puede llamar también inventario. Una cosa es la cantidad que yo voy a comprar y otra cosa es la cantidad que hay en inventario. Eso lo podemos llamar producto o se puede llamar inventario, como ustedes quieran, ¿cierto? Aquí las operaciones pues correspondientes, pero lo vamos a hacer solamente pues como con los atributos. Más o menos esos podrían ser los atributos. Ahora, hay una cosa muy importante y es lo que nos dicen acá. Nos dicen, el cliente normal puede consultar, y, bueno, nos dice, el cliente, hay dos tipos de clientes, el cliente normal que tiene identificación, nombre, dirección, teléfono y sexo, ¿cierto? Y el cliente empresarial que tiene identificación, nombre, dirección, teléfono, pero no tiene sexo, sino que tiene pues como un contrato, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos distinguir, podríamos decir que hay dos tipos de clientes, es decir, yo puedo decirle acá que, por ejemplo, este es un cliente, pero que hay, fuera de que está este vendedor, ahí está también lo que es el cliente normal, ¿cierto? O sea que aquí habría otra clase que sería el cliente normal. Y el cliente empresarial, ¿cierto? Porque eso habíamos dicho que eran otras clases, aquí el cliente normal y el cliente empresarial. Entonces miren que en el enunciado nosotros podemos observar que hay, que los dos, tanto el cliente normal como el empresarial, tienen unos atributos que son comunes, o sea, la identificación, el nombre, la dirección y el teléfono, ¿cierto? Entonces esa la ponemos en la clase base, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos colocar acá. Tiene nombre, identificación, vamos a colocar aquí los otros atributos. Tiene dirección. Y tiene teléfono. Pero hay un cliente que es normal que además de todo eso, ay, perdón, permíteme un momentico. Bueno, hay un cliente empresarial que tiene lo que se le llama un atributo adicional, que es un contrato. Un atributo adicional. Entonces miren que, y el cliente normal tiene un atributo adicional que es el sexo. Porque miren que un cliente, o sea, una empresa no tiene sexo, ¿cierto? Pero un cliente normal no tiene contrato, ¿cierto? Entonces son dos cosas distintas. Aquí también hay que tener una cosa muy importante, se me olvidó decirles, que estos atributos, por ejemplo, la identificación, tiene que ser de tipo privado, ¿cierto? Siempre los atributos deben ser de tipo privado. Más adelante vamos a mirar por qué, pero de pronto para que ustedes pues vayan identificando todos esos atributos. Los atributos deben ser privados y los métodos deben ser públicos para poder que puedan ser reutilizados en los procesos que vamos a desarrollar pues en un sistema de información. Entonces todos estos son privados. En todas las clases, por ejemplo aquí también, o sea, tendríamos aquí que corregir todos, que se me fue la mano y no sé por qué. Profe, una pregunta, perdón. Sí.
¿En qué momentos o en qué casos se da que los datos protegidos, perdón, que los métodos o los atributos sean protegidos, estén protegidos? Cuando hay herencia, después vemos eso ya cuando Ya. en la herencia. Si quieres, investiga sobre esa partecita. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos ya programando esta partecita. Listo, protegidos es cuando hay herencia. De resto, por lo general, no, se debe hacer siempre, siempre los atributos deben ser privados. Yo los voy a colocar porque de pronto ustedes se confunden. Cierto, es que vea, la profe por allá hizo algo público, pero no, todos deben ser privados. Listo, todos privados. Para poder que sean, o sea, para poder que estas clases puedan ser utilizadas en un sistema de información o en cualquier otro sistema de información, ¿cierto? Entonces, lo que se llama el encapsulamiento, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios mediante. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, aquí el precio, aquí la cantidad, bueno, ya todo está privado, esto también, todo tiene que ser pues privado. Bueno, supongamos que ya todo lo hayamos colocado privado por cuestiones de tiempo. Bueno, todo privado. Listo. Ahora, después de que nosotros ya hemos definido más o menos cuáles serían los atributos, después nosotros podemos pues mejorar esto y mirar pues que pueden haber los otros atributos para esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nosotros podemos, cuál sería como el siguiente paso? Ya hemos definido cuáles son las clases, hemos definido cuáles son, aquí, cuál sería la relación. A ver, aquí la más fácil de identificar es la relación que hay entre estas tres clases. ¿Qué clase de relación habrían entre estas tres clases? Entre la clase cliente, cliente normal y cliente empresarial. A ver, ¿quién más o menos? Generalización, ¿no? Sí, O exacto. especialización. Explícanos de qué se trata eso, si me hace el favor, Jaime. Profe, es cuando dos clases se derivan como de una. Para mí, en este momento, la clase cliente sería como una superclase y tendría dos hijas que están heredando de cierta manera como los atributos y los métodos de la clase cliente. Sería la clase cliente normal y la clase cliente empresarial. Pero Entonces, miren entonces que, sí, pero qué en ese pena. aspecto sí yo pienso que necesitamos ahondar un poquito más en lo que respecta a las otras relaciones, lo que son la agregación, en fin, dependencia, ¿cierto? Sí. Pues a mí no me queda muy claro la verdad. Sí, yo creo que vamos a hacer en esta clase y en la otra también vamos a hablar más sobre el diagrama de clases, porque el diagrama de clases es muy importante, ¿cierto?
¿Hasta qué participa pudieron ustedes observar? Tenemos entonces que pudieron mirar todo lo de factura y cliente. Sí. Sí, señora. Ah, bueno, entonces ahora vendedor. Entonces, un vendedor puede tener ¿cuántos clientes? ¿Cuántos clientes empresariales? ¿Me volví a ir? Ok. Cada vendedor cliente empresarial. Sí, un vendedor, ¿cuántos clientes empresariales puede tener? Solo uno. No, Jenny, yo pienso que muchos, porque imagínate un vendedor con solamente un cliente, pues, Ah, pero como estaba preguntando que empresarial. pues, pero cierto, o sea, supongamos que es un vendedor, ¿cierto? Y supongamos que yo soy el vendedor. Y si yo tengo solamente un cliente empresarial, sería muy poquito. Pues es posible que tenga varios, ¿cierto? Entre más tenga, mejor, ¿cierto? Puede que tenga uno si ese cliente pues tiene muchos pedidos, pero puede que tenga varios, porque uno no sabe, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Profe, y el pedido o carrito de compra es obligatorio para saber los ítems y costos para generar una factura. Ah, sí, Jenny, tienes toda la razón, claro que sí. Pero Jenny, lo que pasa es que tú tienes razón en lo que dices del carrito de compra, pero todo eso se guarda en la factura. Mira que en la factura se guarda la fecha, se guardan también los ítems que se están vendiendo, todo se guarda ahí en la factura. Entonces la factura es como si fuera el pedido, ¿cierto? Que mira que si tú ves una factura, en la factura está todo el pedido. ¿De acuerdo? Aquí si nosotros vemos, ahí está todo el pedido y eso es lo que nosotros tenemos que guardar en la base de datos, ¿cierto? Entonces aquí, nosotros decimos, bueno, resulta que un vendedor, es posible, Jenny, que tenga un solo cliente empresarial, pero puede que tenga muchos, ¿cierto? Puede que sea, por ejemplo, que el cliente empresarial tenga... sí, tengo un cliente empresarial que hace muchas facturas, que hace 3 facturas en la semana, pero puede que tenga otro que hace 4 y así sucesivamente. ¿Me hago entender? No necesariamente tiene que ser uno solo. Ah, a ver, vamos a mirar. A ver, ¿será que es que yo me equivoqué? Vamos a ver. Se hace, a ver, el cliente normal tiene identificación, nombre, dirección, teléfono, y el cliente empresarial tiene esto. Cada vendedor se hace responsable de los clientes empresariales y cada cliente empresarial es atendido solo por un vendedor. O sea, sería que acá en este caso, nosotros podemos decir que un vendedor puede tener varios clientes, uno o varios, pero un cliente empresarial solamente puede ser atendido por un vendedor. O sea que mira, que eso es como en dos direcciones. Un vendedor puede tener uno o muchos clientes empresariales, pero un cliente empresarial solamente puede ser atendido por un solo vendedor, ¿cierto? ¿Ya sí me se entiende? Exactamente, sí, exactamente. Bueno, entonces ese sería por ese lado, ¿cierto? Y aquí nosotros diríamos, bueno, una factura puede estar compuesta por por una o varias líneas de factura, ¿cierto? Pero entonces aquí ya viene lo que se llama, aquí esta partecita sí la vamos a hacer aquí rápidamente. Yo aquí tenía como el enunciadito, pero como está como un poquito tarde, aquí lo vamos a ver ya del todo, ¿cierto? Vamos a mirarlo del todo. Entonces lo voy a colocar aquí en esta partecita. Aquí diríamos, una factura puede tener una o varias líneas de factura, ¿cierto? La línea de factura está compuesta por la cantidad y por el precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se llama, miren que este es un grupito que es
que aquí lo vemos oscurito, y este es un rombito que está, pues que no está rellenito, ¿cierto? Esa es la diferencia que hay entre dos tipos de composición. O sea, una factura está compuesta por varias líneas de factura, ¿cierto? Y aquí al mismo tiempo, la relación que hay entre estos dos es que un producto puede estar en varias líneas de factura también, ¿cierto? Pero entonces, aquí nosotros podemos observar que el que está rellenito, o sea, si nosotros vemos aquí la relación entre línea de factura y factura, perdón, es al contrario. Aquí nosotros podemos decir que para poder que exista, aquí nosotros podemos colocar el rombito relleno, indicando que es una composición. O sea, ¿por qué es una composición? Porque una factura está compuesto por varias líneas de factura, ¿cierto? Si ustedes observan acá el diagramita que habíamos puesto acá, ustedes pueden observar que una factura está compuesta por varias líneas de factura y que si esta factura no existe, las líneas de factura tampoco van a existir. O sea que cada línea de factura depende para poder existir de la factura, ¿cierto? Las dos instancias, tanto la factura como la línea de factura, pues dependen entre sí. Para poder que exista una, tiene que existir la otra. Entonces, es lo que se le llama composición, ¿cierto? Es decir, que la una depende de la otra. Por eso aquí, cuando nosotros hacemos esta partecita de acá, la hacemos con el rombito rellenito, indicando que es una relación de composición. Para yo decir que una factura está compuesta por una o varias líneas de factura, pero que esta línea de factura depende de la factura, ¿cierto? Es decir, si esta factura no existe, no existe tampoco la línea de factura, ¿cierto? Es decir, si aquí, por ejemplo, dentro del sistema de información se borra la factura, la línea de factura tampoco existe, ¿cierto? Cosa diferente ocurre en la relación que hay entre línea de factura y producto. Yo puedo decir que un producto puede estar en una o varias líneas de factura, pero si resulta que no hay una relación, pues, como tan importante entre las dos, porque si la línea de factura no existe, no quiere decir que el producto no existe de por sí. Esta línea de factura, por ejemplo, si la borran, no quiere decir que el producto también va a ser borrado, ¿cierto? Caso contrario ocurre acá. Si aquí la factura la borran, entonces la línea de factura también se va a borrar. O sea, no puede existir. Pero la relación aquí que hay entre línea de factura y producto, yo puedo decir que un producto puede estar en varias líneas de factura, ¿cierto? Pero ese producto no depende de la línea de factura para poder existir. Por eso aquí el rellenito ya es de lo que se llama agregación, ¿cierto? Esa es la diferencia que hay entre los dos, entre la agregación y la composición, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Exacto. Muy bien, Jenny. Entonces, no sé si me hago entender como en esa partecita. Aquí cuando nosotros hacemos la relación entre línea de factura y entre producto y línea de factura. Entonces, esa es más o menos, pues, la diferencia que hay entre el diagrama de clases y el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí porque ya sí está, pues, muy tarde. Lo que sí les pido es que ustedes la próxima clase traten de hacer este ejercicio que vamos a definir acá. Miren, tenemos acá el laboratorio y el enunciado 6, tratar de desarrollarlo, ¿cierto? Ese enunciado 6 es parecido a este que estamos hablando acá, también es de un alquiler de videos. Entonces, de pronto que ustedes puedan hacer el diagrama de casos de usos y el diagrama de clases y poderlo desarrollar acá. Listo. Y ojalá pues puedan venir todos.
Bueno, ¿y los otros también están de acuerdo? ¿Los otros compañeros? Bueno, con mucho gusto. Entonces nos vemos en una próxima clase, la próxima semana. Y muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego.